Hace muy pocos días estuvo en Villa María el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Gustavo Irico, y dijo que el sistema de salud estaba en crisis. Bueno, es un tema que recurrentemente estos últimos años se plantea, pero planteó un dato muy significativo. Dijo, en realidad no hace falta médicos, lo que hace falta son médicos en el interior. Están mal distribuidos los recursos de los profesionales médicos en la provincia de Córdoba. Después leí un dato de que en Córdoba, en la provincia de Córdoba, el 70% de los médicos trabaja en la capital. Solamente el 30% de los 18.500 médicos que hay en la provincia trabaja en el interior del país. Y un dato, digamos, que agrega también quizás una nota de color, a nivel nacional el 70% de quienes se reciben de médicos son mujeres. Un dato que se ha invertido en relación a los años anteriores, que la mayoría eran hombres. Quizás pueda tener que ver con el dato anterior o no, pero es lo que vamos a charlar con el presidente del Círculo Médico de Villa María, el doctor Alberto Bogler, después del auspicio. Si protege sus valores, protege a quienes más quiere. Ahora en Villa María existe una alternativa profesional y segura. VMS, Punto de Negocios. Alquiler de cajas de seguridad, gestión de tesorería, alquiler temporario de oficinas, gestión y asesoramiento de fondos atesorados. VMS, Punto de Negocios. Local 350 del Paseo, Villa María. Teléfono 4610977, 452-6835. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Es cierto que están mal distribuidos los médicos, digamos, a nivel interior capital? Sí, yo creo que sí. Yo creo que faltan muchos médicos en lo que son los pueblos del interior. Fundamentalmente los pueblos del interior. Yo creo que las ciudades, Villa María, Río Cuarto, Belville, Marcos Juárez, están bastante bien cubiertas. Yo creo que todo es un problema económico. O sea, antes el médico de pueblo, que sería el médico generalista actual, era el que atendía el problema cardíaco, hacía cirugías menores, la parte clínica, pediatría. Y ahora con todo el sistema de movilidad que hay, la gente un poco busca los grandes centros. También la medicina ha ido evolucionando muchísimo y con las especialidades y subespecialidades, un poco el médico apunta a eso, a la especialidad y subespecialidad. Y para eso uno tiene que desarrollarse en una ciudad de gran volumen. En una ciudad chica no puede desarrollarlo. Pero lo mismo yo creo que habría posibilidad de redistribuirlo ofreciendo lo que serían buenos pagos para la parte de los médicos que van al interior. Yo creo que no están bien pagos. Y creo que hay especialidades que son críticas en el sistema de pago, que sería pediatría, clínica, que la consulta, digamos, no alcanza a cubrir las necesidades básicas de los médicos, no pueden hacer curso, perfeccionar. O sea, hay especialidades que se cubren mejor toda esa parte, pero la parte esa que estoy nombrando, clínica, ginecología, que sería más la parte clínica, no tanto quirúrgica, está mal paga. Y eso hace que los médicos opten por especialidades que puedan ser más redituables y desarrollarse en centros mayores porque los que por ahí tienen una expectativa no solo económica, sino de desarrollo profesional, tienen que desarrollarse en un gran centro. Ahora, esto quiere decir que en una localidad pequeña de 1000 habitantes en la periferia de Villa María no hay un médico para una urgencia, digamos. Es decir, tienen que venir. Es difícil. Se ven mucho las ambulancias de las cooperativas, Claro, en Villa María. por eso digo, se ha implementado mucho el sistema de ambulancia y de traslado. Yo creo que habría que reflotarlo, porque no es lo mismo un traslado. Y yo he trasladado, yo no vivo acá en Villa María, vivo en Arroyo Cabral. Mi papá siempre fue el médico de Arroyo Cabral y bueno, y hay veces que hemos tenido que trasladar pacientes y no es lo mismo el traslado que la atención en el mismo lugar o la atención. Lo que pasa es que es lo mismo que estábamos hablando, se han cerrado muchísimas clínicas en el interior por exigencias de la parte de salud, de la parte que yo creo que tienen que haberla reglamentado un poquito mejor. Yo creo que por ahí esos centros no permitir por ahí algunas cirugías mayores, pero sí cirugías menores, permitir alguna internación breve para descongestionar un poco lo que es las clínicas. Si usted va a las clínicas ahora, difícil conseguir cama, difícil conseguir turno, difícil. Entonces, yo creo que está mal distribuido. Pero eso es un problema del sistema de salud que armaron. ¿Esto quiere decir que el Estado tendría que participar más activamente, planificando, digamos, como ordenador? Yo creo que se viene equivocando permanentemente los Estados, con lo que es el sistema de salud, permanentemente. Están mal. Siempre se habla del sistema de salud, cómo desarrollarlo, todo, pero la medicina avanza a pasos agigantados. Estamos hablando que ya en Estados Unidos están haciendo cirugía robótica y acá todavía estamos dudando si hacemos cirugía laparoscópica.
Entonces no se puede llegar, no podemos alcanzar, por más que vayamos a congresos, nos perfeccionemos, hay veces no podemos llegar a la tecnología. ¿Por qué? Por lo que son los costos, los pagos del trabajo médico. Y con más razón lo que estoy hablando recién de los clínicos. Y un generalista que trabaja en un pueblo y muchas veces están 1, 2 o 3 años y se van porque presión de la familia, por las escuelas, de los chicos, una serie de causas que antes por ahí no se daban. ¿Podemos decir que el sistema de salud está librado de su suerte en el país? Es decir, que se va acomodando en función de distintos intereses y no hay una planificación, ni de la parte privada ni de la parte pública. Yo creo que no hay planificación, yo creo que no hay ningún tipo de planificación, yo creo que está librado a un poco a la suerte y lo que siempre digo, a la buena voluntad muchas veces de los médicos, por ahí al aguante que tienen los afiliados, y bueno, una serie de cosas que tienen que estar más reglamentados. Yo creo que esto lo he hablado en varias charlas y en varios reportajes, yo creo que no está reglamentado, o sea, tiene que estar... la parte de salud es crítica en una sociedad y no está bien reglamentado y no está bien manejado. Todos los trámites son largos, son engorrosos, son con dudas, con no dudas, y hay muchas cosas que son muy fáciles de certificar. Por ejemplo, supongamos, yo tengo un paciente que tiene un cáncer de esófago, le tengo que poner una prótesis autoexpandible. Hace 3 semanas que estoy tramitando la prótesis. O sea, el paciente va a llegar un momento que no puede comer, no puede tragar. Entonces eso tiene que salir inmediatamente, no tiene que estar tanto burocracia, que papel va, se pone la prótesis autoexpandible, se saca una placa al paciente, tiene la prótesis y ya está. O sea, se hace muy engorroso todos los trámites sin sentido. Podemos decir que no es tanto un problema de recursos, sino de organización de Exacto. recursos. Yo creo que se malgasta mucho tiempo y dinero en burocracia. En el papel que dijiste antes, lo diste la clave. ¿Por qué tantos médicos en Capital Federal? Y es más, te puedo asegurar que hay un gran porcentaje manejando taxi. Entonces, ¿por qué tantos y no van al interior? Es una causa lógica. ¿Por qué no fomentar un poco más lo que es el médico generalista? El que hace clínica, obstetricia, cirugías menores, pero fomentarlo bien. Pero hay que incentivarlo con una buena remuneración. Y claro, porque el médico tiene que vivir, ¿no? Entonces, irse a un lugar, a un pueblo, supongamos Palestina, vamos a poner un ejemplo que está un poquito, digamos, fuera de la ruta, un médico que tiene que ir a Palestina, tiene que estar instalado en Palestina, que por ahí a la familia mucho no le gusta, y todavía más remunerado. ¿Cuánto aguantó? 6 meses, 1 año, después se vuelve. O sea que, digamos, no solamente el problema de la medicina está en la planificación universitaria, sino también que cuando salen los médicos es todo un tema, digamos, insertarse y reactivarse en el sistema. Primero tienen que haber, o sea, yo siempre digo, la facultad es la formación inicial para un médico, pero donde se desarrolla como médico es la parte de la especialización, que es la parte de la residencia. Yo creo que ahí es donde se termina de formar el médico. Yo leí un dato, discúlpame que lo tocas al tema, a ver, vos me lo podés certificar. De 6.000 médicos que se reciben en el país, solamente 3.000 hacen la residencia. Dice que hay muchos que no lo hacen. O menos. Pero esto es un dato, digamos... Claro, pero vos, por ejemplo, a ese caso íbamos. Si uno fomenta y amplía mayor el cupo de residencia para el médico generalista, pero a su vez al médico generalista están bien pagos, y se va a generar una residencia y un afluente a esa especialidad para cubrir lo que son... Porque un médico generalista no puede quedarse en Villa María. Si vas a ser médico generalista, vas a tener que ir a atender al interior. Si no, no tiene sentido, porque acá en Villa María está toda la especialidad. Si vos tenés que ir a un clínico, vas a un clínico, no vas a ir al médico generalista. Vas a un obstetra, no vas al médico generalista. Entonces, yo creo que habría que fomentarlo un poco más y abrir más cupos de residencia de médico generalista. Creo. O sea, digamos, la solución está, hay que sentarse, planificar y aplicarla racionalmente. Creo que es fundamental. Pero nadie quiere hacerlo, digamos, es fundamental, no hay voluntad de planificar. Y hay veces que es difícil, hay muchos intereses creados, creo que hay muchas cosas que se interponen en ese camino. Pero yo creo que está la factibilidad, hay que sentarse, planificar bien. Yo creo, por ejemplo, también uno tendría que tener los médicos de hospital, ser full time, pero bien pagos. ¿Me entendés? O sea, el médico por ahí tiene que ser en el hospital, va a trabajar ahí, tiene que ir a la clínica privada para poder subsistir. O sea, pero yo, por ejemplo, yo estuve con una beca en Italia, el médico del hospital es full time.
Él entra a las 8 de la mañana, se va a las 4 o 5 de la tarde y se va a la casa. Sobre todo es una actividad, digamos, que no es una actividad cualquiera, tiene que estar concentrado, descansado. Una persona que atiende la salud de otra persona no es una actividad cualquiera. Fundamentalmente, eso es fundamental. El Consejo Médico sacó un afiche en un momento por lo que era la consulta ética, que nosotros fomentamos lo que era la consulta ética, a partir del Círculo Médico salió a toda la provincia lo que es la consulta ética, implementada por el Consejo Médico. Que yo siempre le digo, cuando me hace un reportaje de plus, le digo, no hay plus. O sea, si a mí me exige, como le exigen a un escribano algo, el honorario ético, que sería, supongamos, de especialista 120 pesos, y a mí la obra social me paga 60, y ahí hay una diferencia que si yo no la cumplo, el Consejo me puede sancionar. Entonces tendría que cumplir esos 120 pesos. O sea, cobrándoselo al paciente, no, entonces no es un plus. Es una diferencia de honorarios que no se está pagando. Pero eso sería la parte económica. Yo creo que la parte de la estructuración de todo esto, de la parte de salud, que es lo fundamental, es las residencias fundamentales, generar puestos de trabajo bien pagos. ¿Por qué faltan médicos de guardia? Un médico de guardia tiene que estar 24 horas en una clínica asumiendo responsabilidades de altísimo riesgo y por ahí no bien pago. Entonces se va a generar un momento de decir, yo estoy 24 horas en una clínica asumiendo todos los riesgos por un monto que no me es suficiente para subsistir. Todo un tema, ¿no? Doctor, le agradezco. Lamentablemente me ha refrendado los datos que yo traía a la mesa, o quizás me los ha grabado. Pero bueno, hace 20 años que hago este programa y no es un tema nuevo, lamentablemente, en este país. Esto lo venimos hablando hace rato. Así es. Gracias por la presencia. No, por favor. Nosotros vamos al corte. Cuando regresemos vamos a estar hablando de un tema muy candente. ¿Qué pasa con los jubilados y futuros jubilados de la provincia?